Mírale, mírale el cambio de las manos, se quemó del frío. Uy, no. Se quemó. No, Traigan guantes. Tiene una piel muy Y niña. eso que yo con guante y todo tengo las manos moradas. Yo las tengo Tiene rojas. una piel fina. Está bien. ¿Cómo vas? ¿Está bien? ¿Está mareada? Uy, sí, yo me siento. Cuidado, no, entonces espere. Siéntese aquí, siéntese aquí. Relájese. No, me subió el pantalón. Antes muerta que coqueta, ¿cierto? Qué sencilla. Sí, por eso, pero como ya dice coqueta. Cuidado. Hay que subir suavecito las escaleras para no marearse. Derrotada. Derrotada por 10 escalones mal subidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy nos vinimos en moto hasta la ciudad de Manizales. Vamos a ir a conocer un glamping. No nos vamos a quedar en este glamping, pero sí vamos a hacer un turismo en este lugar. Vamos a conocer cuáles son las instalaciones. Es un mirador. Dicen que desde allí se ve el Nevado del Ruiz, entonces estamos muy emocionados, equipados de nuestras cámaras fotográficas para pasar un día bien elegante en este lugar. Así que nos vemos. Continuamos nuestro camino, que fue aterrador porque empezó a llover, empezó a hacer frío, empezamos a tomar curvas, nos perdimos, el GPS no nos marcaba la ruta, pero bueno, al fin llegamos. Para que lleguen a este punto también les vamos a dejar la ruta en los comentarios. Y en este momento estamos en la Laguna Negra, aquí en el Parque Nacional Natural del Nevado del Ruiz. Se llama el Parque Nacional Natural de los Nevados. Bueno, y como recomendaciones, vengan preparados para el frío. Si vienen en moto, traigan impermeable, y si vienen en carro, pues van a venir muy a gusto. Solamente tienen que hacer paradas para acostumbrarse un poquito a la altura y luego ya continuar con el viaje con mayor tranquilidad. Bueno, estamos aquí, como le dijo mi primo, en la Laguna de los Nevados. Recomendación importantísima, como entre las que mi primo dijo, traigan comida, o sea, galletitas, papitas, algo caliente si es posible, porque el trayecto realmente es muy frío, y los guantes son súper importantes. De igual forma, aquí donde estamos pueden conseguirlos. Estos nos costaron 10.000 pesos, entonces igual están muy económicos y muy funcionales. Allí los compramos, y también pueden tomar un delicioso cóctel de coca para acostumbrarse un poquito más a la altura. Bueno, ahí está don Héctor, nos acompaña de nuevo en este video. Dejó la cámara abandonada, ya toma fotos con celular solamente. No, mentira, ahí tiene la cámara, pero es que estar sacándola, entrándola, sacándola, entrándola es bien aburrido. Muchachos, vamos llegando aquí al restaurante. Por fin vamos a comer alguito. En la cámara en este momento se encuentra don Héctor. Ya saben, lo encuentran en Instagram como Héctor C3116. Héctor C3116. Apoyen al muchacho. Estamos aquí a la expectativa porque queremos ver el Nevado del Ruiz. Si se despeja, lo podemos ver en todo su esplendor. Pero mientras tanto, vamos a llenar nuestro estómago porque sí tenemos mucho frío y mucha hambre. Llenamos de galletas y A punta de galletas, no hay. Bueno, y otra cosa, por estar uno pegado a la cámara, se cae, se tropieza. Mucho cuidado ustedes cuando estén tomando fotos en precipicios. Bueno, aquí pasa algo muy interesante, es que ya estamos en ecosistema de páramo. Se reconoce porque los pastos
Son compactos, muy acolchonados y guardan mucha agua. Y los árboles son enanos. Cuando íbamos subiendo pasamos por un bosque enano y antes del bosque enano había un bosque, digamos, premontano. Pero en este momento solamente vamos a ver pastos y frailejones. Ahorita se los muestro y son muy muy interesantes. Y estas... Hay que subir suavecito las escaleras para no marearse. Derrotada. Derrotada por 10 escalones mal subidos. Gracias. Todo eso hace parte de la Plástico, experiencia, sí. Estefanía. No, yo tengo guantes. Como si iba a comer con plástico y todo, Estefanía no. Yo no tengo ¿Cómo tiempo sabe para mal? pensar ¿Cómo en sabe nada. Perdida, Sí, derrotada. Perdida. Derrotada. Derrotada por 10 escalones a 4000 metros de altura. No, es que la, 4000 metros, ¿cierto? esto es más o menos 4000 metros, sí. El teléfono. Está como 4100. La señorita derrotada por Son más de 10. En mi defensa. unos vengo del pocos valle, escalones. Del plan. ¿Del Esto plan? no es Dos planitos, dos planitos. planitos, sin montañitas ni nada. Entonces es difícil. 1, 2. Tefa, saludito. Duque. Caro. ¿Dónde está el nevado? Apunten hacia el nevado. ¡Oh! Prima. Ella es mi prima Ana, la más fea de todas. La de la casa. No, pues ella es la más fea. La vida de los guapos es dura, ¿cierto? Los feos, por ejemplo, hablo por mí. Ah. Complicado, sobrevivir en este mundo tan. Está grabando en la este mierda. sobrevivir en este, uno de feos, sobrevivir en este mundo tan superficial. Este mundo superficial, interesado. es imposible. Y ahora que todo es Instagram, No, que, sí. que Y luego Facebook, dicen, que no y hay luego- que y luego le TikTok. preguntan, ¿tienes iPhone? Oh, mierda. Te dicen, ¿tienes, no, ninguno de ustedes 6 tiene iPhone? Vale, Y a nosotros, 10, a 10 años, 2014 salió. Ombala. ninguno tiene iPhone. Uy, claro, qué boleta. El mío a 10 solo tiene una cámara, chino. A 10, El mío ni es mío. el suyo es a 10, el mío es a 2. El mío El mío ni solo es tiene mío. una cámara, el mío solo tiene una El marica. Xiaomi. Y el flash. Es que para qué cuáles quedan celulares con 4, 5, Porque no 7 somos- cámaras. Este es el momento más feliz de todo el viaje. Después de 7 horas aguantando hambre, vamos a tener una merecida cena. Saluden. En este momento quiero mostrarles, esto es un frailejón, esto es una planta que solamente se encuentra en el páramo. El páramo es un ecosistema solamente de Colombia, Venezuela, Ecuador y alguna parte de Perú. Y esa es la única parte donde habita esta plantita. Tiene una adaptación especial para el frío. Pueden ver que tienen como unos pelitos. En realidad es una adaptación para proteger a la planta del frío. Y cuando mueren las hojas van quedando alrededor del tallo. Se llama frailejón porque los españoles cuando los vieron por primera vez les parecieron a los frailes, a los monjes, entonces por eso le llamaban frailejón. Esta planta crece 1 centímetro al año, así que si esto tiene aproximadamente 60 centímetros, esta sola plantita debe tener 60 años. Así que si ustedes ven una planta de estas, por favor cuídenla mucho. Si tiene 1 metro, 2 metros, imagínense cuánto tiempo de vida tiene. Conservan el agua de los páramos y muy lindo. Aquí en el Nevado del Ruiz, el nevado está hacia allá. Hoy vinimos y no logramos verlo, pero esperamos volver para poder disfrutar ese paisaje tan hermoso que nos espera.
amigos, les muestro entonces este lugar tan bacano. Tenemos aquí un sendero en madera en todo el borde de la montaña. Es bien interesante. Hacia allá están los glamping. Ya ahora les doy una toma más cercana porque si no aquí me caigo y me voy rodando por la montaña. Chicos, lo que ustedes ven al fondo son los glamping, son cabañitas remotas, son lujosas, también son costosas, normalmente puede ser reserva para parejas que quieran pasar un momento especial a solas. En este caso, cada uno de ellos cuentan con una terracita y con una cama de malla, como las que les mostramos anteriormente. Y aquí está la vista hacia el Nevado del Ruiz. Lastimosamente hoy tenemos bastante nubes y no podemos ver el nevado, pero hacia allá se encuentra el nevado y en los momentos donde está despejado pues se pueden lograr unas vistas bien bonitas. Les voy a dejar la descripción de las coordenadas para llegar a este lugar y también les voy a dejar la página de Instagram para si alguno de ustedes se antoja venir por aquí puedan disfrutar de este lugar. Lo que nosotros hicimos fue un pasadía, prácticamente vinimos en moto, almorzamos, tomamos algo de café y ya nos vamos otra vez para la casa. Pero entonces simplemente fue como realizar el paseo de un solo día, pero los que se quieran quedar tienen total disponibilidad, creo que hay que reservar porque se ocupa bastante. Ya almorzamos, ya estamos súper llenitos, ya estamos otra vez bien para coger carretera de nuevo. Les recomendamos que si van a venir solamente un día, se vengan desde tempranito para que lleguen, pidan el almuerzo, tipo 1 de la tarde estén almorzando y puedan regresar nuevamente, ya que es un viaje bastante larguito. Más sin embargo, pues si se van a venir a quedar acá como las cabañas que hay, que son súper bonitas, pues entonces sí se pueden venir a cualquier hora, está súper recomendadísimo. Para el almuerzo, pues nosotros comimos una picada para 2, o sea, entre grupitos de 2, súper deliciosa, chicharrón, pollo, costilla, patacón, o sea, una delicia. Y como pueden ver, tenemos una vista espectacular, aunque el día de hoy pues estuvo bastante nublado y no pudimos ver el Nevado del Ruiz, que realmente era como algo que estábamos bastante ansiosos de ver, pero de igual forma está súper chévere el plan. Suscríbanse al canal, no olviden seguirnos en las redes sociales, Travesía Continental, para que disfruten de todo el contenido.